hoy les vamos a presentar una nueva ciudad. Bien amigos, decidimos mojarnos como dice mi esposo porque la verdad es que la urbanización es muy hermosa. Y miren amigos, por aquí caminando por el downtown acabo de encontrar un café que se llama Sweet Magnolias. Y sé que de esto hay una serie en Netflix y además hay un libro. Estos apartamentos son mucho más grandes, de hecho son ya de 3 pisos y cuentan inclusive con balcón. La firma Safewise hacía un estudio para saber cuáles eran las 5 ciudades más seguras con el índice más bajo de criminalidad. Miren esa belleza de nave, a ver si me puedo escuchar. Estos apartamentos que no son tan grandes, pero la verdad para una familia pequeña es suficiente. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a presentar una nueva ciudad. Estamos aquí en Wake Forest, pero quiero que se queden hasta el final del video para que vean lo interesante y lo importante de esta hermosa ciudad. Mira amigos, estuvimos investigando y salió un estudio recientemente a principios del 2021 donde la firma Safewise hacía un estudio para saber cuáles eran las 5 ciudades más seguras con el índice más bajo de criminalidad en North Carolina. Según el informe de Safewise, Wake Forest se ubica en la posición número 4 por encima de Davison, gracias a que Wake Forest tiene una tasa de delitos violentos de 0.5 casos por cada 1000 habitantes por año y cuenta con aproximadamente 46.145 habitantes. Cuando buscamos calidad de vida, nos llama mucho la atención las noticias que dicen títulos como este. Estas son las 5 ciudades más seguras para vivir en Carolina del Norte en el 2021. Así como lo ven amigos, el pasado mes de septiembre encontramos esta noticia y queríamos que ustedes la supieran, ya que estas ciudades varían en tamaño y ubicación, pero tienen una de las características que todos buscamos a la hora de elegir dónde vivir. Son seguras. Así que miren cuáles son algunas de las ciudades de Carolina del Norte que en el 2021 presentan los índices más bajos de criminalidad según la firma Safewise. En la posición número 5 se encuentra Davison. Es una ciudad ubicada a 20 millas de Charlotte. En la posición número 4 se encuentra Wake Forest, que es la que verán en este video. En la posición número 3, Pennsylvania, que se encuentra en el condado de Moore. Y en la posición número 2, la ciudad de Elon, que se encuentra en el condado de Alamance. Y en la posición número 1 se encuentra Holly Springs, que es, por cierto, la ciudad que verán en nuestro próximo video. Y otras particularidades que van a conseguir aquí en el downtown de Wake Forest son muchas iglesias, pero particularmente de estos tipos católicas que son muy grandes y espectaculares. Aquí también tenemos otra que está detrás de este lado, pero no la podemos ver. Al rato a ver si lo puedo hacer, no te voy a mostrar, pero también les quiero mostrar que detrás de este edificio también está las vías del tren y pasan al lado del downtown, o sea que si viven en el downtown pueden venir desde otra ciudad y llegar en tren aquí a Wake Forest. Bien, y como les decía, aquí está otra iglesia muy grande, está bien, eso que estamos a cierta distancia, bastante lejos, y se logra ver, o sea, son enormes las iglesias católicas de esta zona, porque lo que sí tiene Wake Forest es que es una comunidad muy religiosa y al mismo tiempo una comunidad que donde vive mucha gente mayor, pero también está creciendo mucho a raíz de la llegada de nuevas empresas. Bien, y ahora como se dan cuenta estamos caminando al lado de las vías del tren, pero ya vamos para el downtown para que vean más de la hermosa ciudad de Wake Forest. No es tan grande, pero particularmente es muy elegante, muy bonita porque mezcla lo antiguo con lo moderno y tiene muchos servicios, así que vamos para allá y ya se los mostramos, ¿ok? Bien amigos, y entre las cosas que pueden conseguir aquí en el downtown de Wake Forest y su particularidad está esta tienda que se llama Wake Forest Hemp, porque vende CBD. Aquí, como lo dice el letrero, CBD. Para los que no saben qué es CBD, es un componente que sale del cannabis. Así que sí amigos, si eres una persona que consume un poquito de cannabis para relajarse su vida, en Wake Forest hay una tienda que se especializa en la venta de objetos o productos basados en CBD. Así que ya lo saben, en Wake Forest vende productos de cannabis. Otra de las particularidades que consiguen aquí en el downtown, en el parque, es que están estas tomas eléctricas por todos lados, ¿ves? Como se pueden decir, es un parque. Y en todos los estacionamientos hay tomas eléctricas porque, como se darán cuenta, Wake Forest es una ciudad muy verde y aquí explotan mucho la diversidad de vehículos eléctricos que se está dando aquí en Estados Unidos ahorita y que el presidente está impulsando. Así que cuando vengan a Wake Forest se van a dar cuenta que en muchos lugares como el downtown, así mira, ya está el downtown, hay muchos enchufes eléctricos. Así como está este, también está otro de aquel lado, en aquella esquina hay otro y en aquella esquina hay otro más. Así que
Cuando vayan a Wayforest y tienen un carro eléctrico, ya saben que en el downtown se van a poder estacionar y conectar su carro a cargar. Miren lo particular y bello del downtown de Wayforest. La verdad es que es muy bonito. Muchos edificios antiguos en el casco histórico. Vamos a caminar un poquito hacia allá para que vean lo que hay dentro de la ciudad. Bueno amigos, y como les venía diciendo que Wayforest es una ciudad muy verde y también muy dedicada a lo eléctrico, no tiene nada de particular este banco que les estoy mostrando, sino esa cosita que está aquí. Y después de poner a ver, puedes venir a sentarte aquí y tranquilamente colocar a cargar tu teléfono, porque hay tomas para teléfono. Mira, ¿ves? Puedes poner tu teléfono aquí y poner a cargarlo tranquilamente y sentarte aquí a pasar la tarde y viendo la hermosura del downtown de Wayforest. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esa idea? ¿Estaría buena poner algo así en los parques de nuestros países? Mira amigos, por aquí caminando por el downtown de Wayforest, estamos por supuesto encontrando uno de los primeros restaurantes y nada más y nada menos se trata de uno de los amigos mexicanos, se llama Las Margaritas. Si quieres comer comida mexicana, pues obviamente aquí tienes un rinconcito. Está también otro por acá que se llama Café Lemonade, son de hamburguesas, dicen que es hecha a mano, así que sería cuestión de probarla. Si alguno de ustedes viene, nos comenta por supuesto qué tal les parece. Miren amigos, tiene murales Wayforest hermosísimos como este, por supuesto. Es uno en modelo como muy antaño, donde todavía existían las carretas con los caballos. Y si se ponen a ver en la parte de atrás, pues se asemeja como que estuviera pasando el tren. Lo dibujaron pues así. Está muy bonito. De hecho está en este edificio que está por allá, exactamente en plena avenida principal del downtown. Y al frente está un estacionamiento y por allá está el restaurante que acabamos de mostrarles. Por supuesto, todas estas son oficinas en las que ustedes pueden alquilarla para montar algún negocio. Y aquí en el frente creo que lo que hay es una peluquería. Sí, dice que es una peluquería que está especializada para chicos y niños. Así que si quieren venir también a cortarse el cabello, pues aquí tienen una opción. Amigos, y caminando por el downtown de Wayforest, voy a cruzar un momento a la calle para mostrarles algo muy particular, una tiendita que conseguimos aquí, que la verdad que está bien llamativa. Me encantó desde que la vi y me imagino que más de ustedes les va a encantar. Miren esta hermosura de tienda que hay aquí. Bien, esa tienda se llama Play Life Comics. Es una tienda donde venden libros usados, pero también venden cómics, ediciones como que originales, o tratan de vender los más originales que ellos consiguen. Y miren esto que tienen ahorita aquí a la venta. Están vendiendo todos estos libros que están aquí y están a $1 todos los libros, ¿ok? Toda esa colección de libros que están ahí, que están viendo, todos estos que están aquí, cuestan $1. Ya saliendo de la tiendita, no quisimos narrarla allá adentro porque la gente está leyendo, está en su espacio particular. El dueño nos dejó grabar muy tranquilamente, pero no quisimos hacer ruido. Pero las tomas que le mostramos, todas esas revistas que están ahí, son originales, bellas todas, y vieron los precios, son súper económicas, van desde $1, inclusive hasta los $10.000. Me dijo él que tenía una revista de $10.000, claro, la tiene guardada porque es muy costosa. Pero si son amantes de las revistas originales o de los cómics originales, esa tiendita está aquí en Wayforest. ¿Bien? Bueno amigos, vamos a seguir caminando por aquí por el downtown. Como se dan cuenta, hay muchas tiendas, como esta tienda que tenemos aquí detrás, que es una tienda para probar vinos. Así que si tienes un deseo de tomar vino mañanero, como saben, un sábado a la mañana como hoy, que está verdaderamente fresco, bonito. Y la verdad, si les está gustando este video, por supuesto, no olviden suscribirse, darle like y comentar. Y por supuesto, compartirlo con todos sus amigos para que se enteren de las hermosuras que tenemos aquí en North Carolina. Miren amigos, por aquí caminando por el downtown acabo de encontrar un café que se llama Sweet Magnolias. Y sé que de esto hay una serie en Netflix y además hay un libro. Así que le vamos a mostrar un poquito. Y aunque dice que es un pueblito llamado Serenity en Carolina del Sur, pues ahorita estamos en Wayforest, en North Carolina. Vamos a ver, ustedes me comentan si lo han visto, qué semejanza hay con respecto a esa serie. Esta se llama Sugar Magnolia Café. Es un café muy hermoso, como se nota. Y obviamente café, té y obviamente comida. También por supuesto tenemos una boutique que se llama White Street Boutique. Está exactamente aquí en toda la avenida principal. Tiene vestidos y decoraciones muy hermosas. Pues les vamos a mostrar a ver qué tal están. Pero desde la entrada hay muchas cosas hermosísimas, como ustedes podrán ver. Hay chaquetas, cosas mucho más elegantes y por supuesto este vestido que está aquí está hermosísimo, no se lo pueden perder. Standing tall, fear outweighed the person you are.
también está una tienda para estudios fotográficos, o sea, donde te puedes hacer sesiones de fotos, te puedes hacer sesiones de videos también para aquellos que estén interesados. Y al ladito, de este lado de acá, está uno donde te reestructuran tus muebles viejos. También te venden cosas usadas, miren. Hay unas cosas muy hermosas allá adentro, así que si es una opción que te interesa, aquí también lo vas a encontrar en Wayforest. Bien amigos, y otra cosa que van a conseguir aquí en el downtown es este restaurante que se llama White Street Big Hound, y es un restaurante como de comidas del mar o cosas así autóctonas de la zona, pero me doy cuenta que mucha gente entra, quiere decir que es algo muy particular de la zona. Así que si ya saben amigos, si les gustaría comer algo distinto, aquí en el downtown de Wayforest tenemos este restaurante. Y al lado del restaurante está este edificio que se llama Chevrolet Building. Es como una especie de oficinas donde trabajan varias firmas, como una firma de construcción y una firma de diseñadores. Pero lo particular de ese edificio es el nombre, y es porque casualmente al lado está esta belleza que ustedes están viendo aquí. Es un Chevrolet del 60 o 70, ¿ustedes qué opinan? El que sepa de carros que me deje aquí en los comentarios qué carrito es este que están viendo acá. Una hermosura de nave. ¿Qué tal? Y está original. Cosas que van a conseguir aquí en Wayforest, miren. Está original, mantiene todo original. Wow, miren los radios originales, todo. Inclusive tiene sus pérdidas de pintura, pero está hermosamente conservado. Miren esa belleza de nave. Miren los cauchitos. Miren esos detalles. Wow, la verdad que el señor que se acaba de bajar de esta nave lo tiene muy bien cuidado, amigos. Y como les venía comentando anteriormente que esta es una ciudad particularmente para personas mayores, lo reafirmaron con esas imágenes que acaban de ver, ese carrazo bellísimo que pasaron ahí. Todos los dueños de esos carros son personas mayores, así que ya lo saben, cuando vengan a vivir a Wayforest, te van a conseguir con esta particularidad que las personas que viven acá son un poquito mayores. Y hablando de vehículos particulares, por aquí como que viene algo. Miren esa belleza de nave, a ver si me podemos escuchar. Wow, look. Y cosa muy particular que siempre van a conseguir en los downtown de aquí en North Carolina, en estos pueblitos pequeños que al mismo tiempo cuando crecen se convierten en grandes ciudades, son esos relojes que están viendo ahí muy antiguos y todos están funcionando, ¿okay? Todos funcionan, todos están muy bien diseñados, son de la época 60, 70, de verdad que todas permanecen muy bien conservados. Y otra cosa particular es que los lugareños siempre tienen carros rústicos, miren. Todos tienen que ser camionetas Jeep como eso o camionetas como la que está detrás de mí, si logran verla ahí, voy a hacer un poquito de toma. Todos en particular tienen ese tipo de carro y también son amantes de los vehículos viejos, antiguos. Así que ya saben, si vienen a estos pueblitos, la mayor cantidad de vehículos que van a ver son esos carros rústicos y van a conseguir esos relojes antiguos en todos los downtown. Y otra cosa que van a conseguir aquí en el downtown es este dealer. Casualmente nunca me he visto un dealer en un pueblito tan pequeño como esto, así en el mero downtown. Pero sí, aquí está uno y miren esos carritos que hay ahí, como ese rojo que está aquí es un Corvette y al lado está un Porsche. Y le había hablado anteriormente que habían camionetas grandes, bueno, ellos son amantes de las camionetas grandes, por eso de dealer la mayor que ven ahí son camionetas. Así que vamos a mostrarle ahora un poquito más de la ciudad. Bien amigos, y seguimos caminando por aquí por el downtown de Wayforest, pero ya vamos a salir de aquí para mostrarles las urbanizaciones, las tiendas o shopping centers de lo que cuenta esta ciudad. Y la verdad es que hasta ahorita nos deja muy bonita impresión, está muy lindo, muy acogedor. Y la verdad que esta época se presta muy fresquito, ahorita no hay ni calor ni frío, estamos perfecto el clima. Además de la calle principal del downtown, por aquí podemos encontrar, como a 2 calles más atrás, una especie de un pequeño shopping. Aquí está de hecho un establecimiento para jugar bowling, de ese lado en esa esquina. Al lado está un instituto de danza para los que quieren aprender a bailar. Y más allá está un restaurante, por supuesto, como les comenté, siempre van a encontrar cerca de ustedes algo como un Dollar General, como un Dollar Tree. Por supuesto, ahí está un Dollar General. Y en la parte de atrás están unos apartamentos que ahora es lo que viene. ¿Cuánto cuesta vivir aquí en Wayforest? Alejándonos un poco definitivamente del downtown, encontrarás unas calles bellísimas como esta en la que estamos pasando, con urbanizaciones muy hermosas. Por supuesto, vamos a averiguar los precios de algunas, pero vamos a comenzar con unos apartamentos que vamos a visitar. Ya les vamos a decir cuál es el nombre, pero mientras tanto, deleítense con estas hermosas casas. ¿Qué les parece? Miren lo hermoso de estas casas, amigos, son grandes. Son obviamente casas viejas, son casas históricas,
pero el tamaño, por eso es por el tamaño que tienen, tú te das cuenta que son casas de construcciones viejas, pero muy bien conservadas o en algunos casos reconstruidas, como estas que están aquí, pero son una belleza. Bien amigos, vamos a entrar a esta urbanización que se llama West Oak Apartment Homes, y aquí lo muy resaltante es que los precios son súper económicos. Ya les vamos a mostrar y les vamos a decir los precios que pueden encontrar en estos apartamentos. Mira amigos, en estos apartamentos que no son tan grandes, pero la verdad para una familia pequeña es suficiente, dice que el precio es súper económico, a mi consideración, ustedes me dirán en los comentarios si no, y es desde $957 mensuales, de 2 habitaciones y 2 baños, y son 850 pies cuadrados. Eso quiere decir que no es muy grande, pero la verdad, si se ponen a ver a mis espaldas, pues es exactamente esa parte, o sea, como la mitad de eso. ¿Qué quiere decir con eso? Que es, por lo más seguro, si se ponen a ver las ventanas, es de 2 pisos, o sea que es un townhouse donde a lo mejor en la parte de abajo está la cocina, la salita, y en la parte de arriba lo más seguro es que estén las 2 habitaciones con un baño, y el otro baño me imagino que es en la parte de abajo. ¿Qué cuenta o con qué cuenta esta urbanización? Pues con áreas verdes, como ven tienen banquitos por aquí, no sé si son pet friendly la verdad, pero por allá estoy viendo que están los buzones, así que simplemente para vivir, para empezar cuando tú vienes aquí o te mudas a un sitio nuevo, yo pienso que está sumamente económico y la verdad que está bien ubicado, así que esperemos sus comentarios. Amigos, en el trayecto de una urbanización a otra también nos podemos encontrar con shopping centers como ese. De hecho está un Harris Teeter, que es uno de los centros, que es uno de los supermercados que pueden encontrar aquí en North Carolina. Miren amigos, como pueden observar, aquí en Wake Forest también van a encontrar shopping centers grandes como todas las ciudades. Aquí por ejemplo te cuenta con restaurantes, una tienda de dulces, en este caso de tortas o de pasteles. Vamos a ver cómo le dicen ustedes a ese dulce maravilloso con el que cantan cumpleaños. Díganme ustedes acá abajo en los comentarios cómo le dicen, porque en Venezuela le decimos torta, en otra parte le decimos pasteles. Por supuesto también está esta tienda de supermercado que se llama Lowe's. Es una tienda como Walmart, no exactamente como Walmart, porque Walmart vende ropa a diferencia de esta, pero sí como Food Lion. También pueden encontrar este Dollar Tree, que por cierto hay un video que tenemos pendiente de esa tienda, y sobre todo ahora que según va a vender a precios mucho más diferentes. También está esta otra tienda que es de ropa que se llama Cato Plus, así que van a encontrar mucha variedad. Ahora amigos nos encontramos en un complejo de apartamentos que se llama Aston Apartment Homes. Este complejo de apartamentos es mucho más grande, mucho más bonito, inclusive tiene áreas comunes como piscina, parques. Ya les vamos a mostrar las amenidades que tiene y por supuesto decirles los precios. Pero mientras vamos a darle un recorrido para que vean cómo es la urbanización. Como logran observar, estos apartamentos son mucho más grandes, de hecho son ya de 3 pisos y cuentan inclusive con balcón. Estos apartamentos, a diferencia de los otros, pues por supuesto tienen amenidades mucho más comunitarias y por supuesto áreas mucho más bonitas. Así que les vamos a mostrar, a dar un recorrido. Miren todos los diferentes apartamentos. De hecho, esta urbanización es mucho más grande. Y por supuesto, además, como es mucho más grande, también cuenta con garajes que tú puedes alquilar si tú quieres como resguardar un poco más tu carro. Como les veníamos comentando, que tiene sus amenidades. Miren, este urbanismo es pet friendly. Y por acá, por este lado, les voy a mostrar los apartamentos una vez más, pero también les voy a mostrar de una vez la piscina y el parquecito. Como se dio cuenta, miren la belleza de estos apartamentos que son literalmente nuevos. Ya estas son bastante espaciosos. Yo cuando trabajaba antes en delivery, entré a unos apartamentos de este modelo y la verdad son bellísimos. Miren qué hermosura de casa comunal se gastan aquí, o de la casa donde se hacen los contratos. Y siempre está el gimnasio y la piscina donde las personas vienen a disfrutar. Miren esto, qué hermosura de lugar tienen aquí. Miren esas tumbonas, tiene parrilleras, tiene aquí una especie como de pérgola. Miren qué hermosura de lugar se gasta esta persona. ¿Qué tal les gustaría vivir aquí a ustedes? Díganme en los comentarios si les gustaría vivir en un lugar como este. Bien, ahora lo más importante, los precios. Los precios oscilan entre 1.385 hasta 1.500. Por supuesto depende de una o de 3 habitaciones. Así que si quieren alquilar, pueden agregar
o tener en mente que pueden encontrar apartamentos de 1 a 3 habitaciones desde 1.385 hasta 1.500, datitos que deben saber. Miren amigos, ahora estamos en la urbanización Holding Ville, así que vamos a mostrarles unas casas espectaculares y creo que hay un open house. Si logramos entrar va a ser un plus para ustedes. Miren las hermosas casas, son espectaculares. Nos hace recordar mucho, la verdad, a las casas que vimos en Sur Carolina. Tenemos un video de eso por si no lo han visto y ustedes pueden comparar. Pero están hermosísimas y súper grandes estas casas. La verdad es que me quedo con la boca abierta con todos los detalles que tienen estas casas. Miren, las casas hay de diferentes colores, de diferentes diseños y modelos, pero lo más que me encanta es que la urbanización tiene sus aceras para tu caminar, para tu pasear a tu perrito, para que los niños paseen en bicicleta. Wow, están súper hermosas estas casas, la verdad. Por supuesto vamos a dejarles los precios por aquí. Y miren, hasta parquecito tiene, la verdad es que tienen muchos espacios en común, como áreas comunes, así que definitivamente esta urbanización se las trae. Miren qué hermosa esa entrada, la verdad es que Wake Forest me llama mucho la atención. ¿Quién dice que no nos podamos mudar para Wake Forest? ¿Qué opinan ustedes? Pueden ver, aquí hay una casa que dice Coming Soon. Ya le vamos a averiguar el precio y le va a salir por aquí. Miren, en el letrero dice Coming Soon, o sea que ya pronto viene. Esa casa la van a vender. Así que si quieres mudarte a esa casa, espera, ahorita aparecerá el precio. Mira amigos, esa casa que acabamos de ver cuesta $520,000. Tiene 5 habitaciones, 4 baños, tiene 2.810 pies cuadrados. Y la verdad es que está hermosísima por dentro, tiene unos acabados espectaculares. Así que si esa es una opción para ti, ya sabes, $520,000. Y decidimos bajarnos aquí porque esta parte nos encantó. Mira, es pet friendly también. Pero miren esta cosita particular que tiene este urbanismo. Esta callecita es como una especie de caminaría que comparten las casas una con la otra. Está espectacular, la verdad, por eso decidimos bajarnos. Imagínense ustedes como que vivieran en una zona así tipo, no sé, Los Ángeles o alguna parte de Nueva York. Si hay alguna parte de ustedes donde viven parece esto, nos lo dejan en los comentarios. Bien amigos, decidimos bajarnos, como dice mi esposo, porque la verdad es que la urbanización es muy hermosa y queremos que ustedes vieran cómo sería caminar por esta urbanización. La diferencia es que, por supuesto, aquí puedes encontrarla desde $500,000, así como les dijimos el precio de la que está ya a la venta, pero la urbanización es hermosísima y a diferencia de otros estados, estas casas pueden encontrarlas en $1 millón y aquí la pueden encontrar desde $500,000. Así que las personas que nos ven desde California, desde Texas, inclusive desde Nueva York, ya saben que pueden encontrar urbanizaciones espectaculares, casas gigantescas, pero con un precio mucho más accesible. Bien amigos, y ya sabemos o nos damos una pequeña idea porque Wake Forest es un poquito tan caro y pero al mismo tiempo también tan seguro, porque la verdad es que es espectacular. Todos sus urbanismos, miren detrás de mí, todos sus urbanismos son espectaculares, sus zonas son así muy verdes, todo está muy limpio, muy organizado. Y la verdad es que sí tenemos conocidos o personas que viven acá, pero son literalmente los jefes o los managers de las empresas o los gerentes que viven en esta zona de Wake Forest. La verdad es que se las trae Wake Forest, unas zonas espectaculares. Miren todo lo que está detrás de nosotros. Wow, el urbanismo es bellísimo. La voy a dar vuelta a la cámara para que vean la esquina donde estamos parados, cómo se mira estas espectaculares urbanismos. Miren amigos, acabamos de encontrar los precios. Ustedes saben que siempre estamos buscando los precios para que ustedes siempre tengan la mejor información. Y las casas por las que acabamos de caminar no cuestan $500,000. $520,000 es la que tiene el garaje al frente, como la que les mostramos adelante. Esta tienen el garaje por la parte de atrás y hay desde $420,000, así que es una opción para ustedes. Miren amigos, ahora les vamos a mostrar en esta urbanización cómo están diseñados la parte donde pueden buscar los buzones. Si ven nuestro video de las casas nuevas, están simplemente puestos ahí a la intemperie, como decimos. Aquí, al contrario, vengan para que vean. Aquí al contrario está debajo de una churuata o de una casita, así que simplemente si está lloviendo, pues tú te resguardas y retiras tu buzón. Además de que puedes estar compartiendo aquí en esta área
con los niños, así que definitivamente esta urbanización tiene muchísimos plus. ¿Qué opinan ustedes? Miren, amigos, yo pienso que los lugares se caracterizan por las cosas que te ofrecen, y el hecho de que Wake Forest te ofrezca en esta urbanización una especie de biblioteca gratis. No es que tú tengas que pagar, simplemente tú retiras un libro, lo lees, te puedes sentar en estas áreas comunes y después lo devuelves. Si tú tienes uno en tu casa, lo traes. Así que simplemente estos detalles son los que te alimentan la vida y te dan como muchas ganas de seguir disfrutando de lugares como este. Bien, amigos, miren cómo las casas se separan de los garajes. O sea, las casitas que vimos que pasamos hace rato caminando tienen esta particularidad. Los garajes están aparte, pero yo lo convierto en una especie de storage y tienen esta parte como gramita aquí atrás para convertirlo como una especie de patiecito. Y tu garaje o tu carro va a estar guardado aquí atrás, ¿ves? Tienes una calle solo específicamente para meter tus carros. O sea, todas estas casas tienen estos garajes aquí. Y también tienen el bote de basura aquí, por supuesto. Pero miren, ¿qué les parece? ¿Les gusta este tipo de modelo de vivienda? ¿La quieren con el garaje pegado o con el garaje individual? Miren esa cosita tan bella. Su columpio, todo está súper organizado, la verdad me encanta que las urbanizaciones sean así tan arregladas. Bien, amigos, y con estas imágenes espectaculares de estas maravillosas casas les decimos muchas gracias por llegar al final de este video. Por supuesto, recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, además de hacer clic en la campanita. Recuerda que es totalmente gratis y así no te perderás de nuestra próxima aventura. Pero espérate, ahora vienen las previas del próximo video. Hoy les vamos a mostrar la ciudad más segura del 2021 y se llama... Por aquí van a encontrar uno de los shopping centers más viejos, porque de hecho hay dos. Estaba diciendo, ellos tienen el estacionamiento por detrás y por aquí sería la entrada del estacionamiento de estos townhouse que están aquí. Todo el complejo habitacional, que recuerden que tiene piscina, parque y parque para perros, parque para niños y por supuesto es pet friendly, obviamente. Los apartamentos que les vamos a mostrar son todos estos que tienen en la parte de atrás los balcones y el estacionamiento. Y todos esos apartamentos hermosísimos que en realidad son tipo townhouse, como ya les estaba diciendo, miren cómo son de hermosos. Y